esta presentación tan abusivamente excesiva que voy a decir lo que digo siempre en esos casos, que los has preparado para una serie de excepción una vez que siga a esta presentación abrumadora lo que tenga que decir. Pero no solo eso es lo que quiero agradecer. Yo tengo una deuda enorme con la Universidad de La Coruña y la Fundación Juana de Vega, porque con ellos he cometido una falta que considero imperdonable, que solo puede ser perdonada porque creo que en ese momento descubrí que había entrado en la vejez. Es decir, yo estoy seguro cuando pienso en lo que hice que es incalificable. Estoy seguro que aunque yo no lo sabía, simplemente consideraba que un viaje de ese tipo ya excedía mis posibilidades. Y lo que les agradezco enormemente es que luego de eso me hayan invitado de nuevo, lo que debo decir que yo no hubiera hecho. De tal manera que estoy realmente abrumado por tanta generosidad y al mismo tiempo debo decir que me han puesto en un serio compromiso. Porque lo que había escrito para esa oportunidad, en el fondo decía todo lo que yo creía que tenía que decir sobre el tema. Y ahora tengo que volver a decirlo. Tengo que volver a decirlo de otra manera y he tratado de decirlo de otra manera. Es decir, centrándome en este caso en lo que es peculiar del momento de 1810. Es decir, ¿qué hizo 1810 que no logró hacer 1808? ¿Por qué en 1808, a primera vista, lo que ocurre, la reacción de Hispanoamérica frente a la situación creada en la península, superficialmente es exactamente la misma que había tomado Hispanoamérica un siglo antes, con la Guerra de Sucesión, que sin embargo reflejaba una situación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en la Guerra de Sucesión era un conflicto dinástico que iba a resolverse en el campo de batalla. Un conflicto dinástico en el cual no se resolvía en principio nada sobre la estructura política de la monarquía. Desde luego no era indiferente quién saliera vencedor, pero cualquiera que saliera vencedor, eso iba a ser resuelto en la paz, que como todos sabían, de una manera u otra iba a terminar la guerra, y esa paz restablecería la continuidad institucional por un momento quebrada en el punto en que se había quebrado. Ya en 1808 eso era totalmente imposible de suponer. En 1809, frente a la situación creada en 1808, ya la autoridad que invoca el derecho a ser obedecida en Hispanoamérica es una autoridad que pretende, ¿verdad?, restaurar la dinastía legítima, pero no puede hablar en nombre de la dinastía legítima porque el jefe de la dinastía legítima es prisionero. Y entonces es un llamado a reanudar una legitimidad que se ha quebrado en ese momento y un llamado que se hace en nombre de la nación, ¿verdad? La nación española después de su revolución, es decir, se usan palabras que todavía no tienen un significado, no diría que no tienen un significado preciso, tienen varios posibles significados precisos, palabras como revolución, pero se usan palabras también que tienen significados, bastantes significados precisos posibles, como nación. Se usan palabras que también tienen varios posibles significados precisos, como patria, y se usan palabras que ya tienen un significado preciso, porque patria tiene distintos significados. La patriota ya tiene un significado.
un significado que ya es el significado a la vez antiguo y moderno, pero no es el significado que tiene en el marco de una monarquía absoluta, en el cual esa palabra no tiene, no tiene, no tiene uso. Porque entonces en 1808 encontramos esa situación en la cual Hispanoamérica parece ofrecer una obediencia, diríamos así, automática, como la obediencia que había tenido lugar entre 1700 y 1713. Yo creo que la clave de por qué eso había ocurrido en 1808 se va a revelar totalmente en 1810. ¿Qué ocurre entre 1808 y 1810 que hace que en 1810 se haga evidente lo que no era todavía evidente en 1808? Es, por otra parte, algo que es necesario entender en el marco de un proceso de crisis final de la monarquía católica que, a mi juicio, comienza realmente en 1796. Se habla mucho de la relación entre las reformas borbónicas y la revolución de 1810 como respuesta retardada a las reformas borbónicas. Creo que esto es bastante complicado. Creo más bien que el momento inicial de la crisis de la monarquía es 1796, cuando la monarquía católica se encuentra rehaciendo el pacto de familia con los ejecutores, con lo que han mandado al cadalso a la dinastía con que habían establecido el pacto de familia. Era una situación en sí misma de extrema debilidad que se agravaba porque vuelve a surgir el problema que ha tenido España cuando manejó el pacto de familia. En el fondo, porque entró España en el pacto de familia, porque de una manera u otra estaba constantemente acosada por los avances británicos. Y tuvo que entrar en una alianza con Francia que en lo inmediato no le daba ninguna ventaja, porque mientras Francia tenía una supremacía militar, supremacía en tierra que le servía en Europa, la pobre España tenía que defender su lazo imperial del que vivía, que necesitaba para sobrevivir, en el mar. Y entonces, ¿cuál era la ventaja del pacto de familia? El pacto de familia le daba la oportunidad de volver a ganar en la paz cosas que había perdido en la guerra. Así, efectivamente, los ingleses conquistan La Habana, pero La Habana no va a ser inglesa, y así sucesivamente. Ahora, por el contrario, eso ya no ocurre. Eso ya no ocurre, y lo que tenemos a partir de 1796 es un eclipse creciente de la metrópoli. A partir de 1796, las colonias se acostumbran a tratar con un soberano al que saben cada vez más débil. ¿Significa esto que han perdido algo de su lealtad? No necesariamente, pero significa que en ese marco, que había sido siempre un marco en el cual una de las palabras más frecuentes que se usaban, y no en el mal sentido, en la burocracia colonial es la palabra disimulo. Es decir, disimule usted. Es decir, ignore usted que las cosas son como son y como todos sabemos que son. Y era un doble disimulo. Era un disimulo de, por un lado, de súbditos que se declaraban totalmente sumisos y negociaban cuidadosamente los límites de su sumisión, y soberanos que se declaraban omnipotentes y sabían perfectamente que no eran omnipotentes. Y de esta manera se pudo funcionar durante mucho tiempo. ¿Por qué se pudo funcionar? Porque se sabía que en el futuro esa situación iba a durar. A medida que esa presencia metropolitana se hace cada vez más débil, cada vez más no es que nadie aspire a que termine el vínculo imperial, pero la posibilidad de que termine comienza a emerger. Y la posibilidad que, en vista de que así están las cosas, y en vista que el soberano necesita la lealtad
de sus vasallos más que antes, los vasallos instintivamente advierten cómo exigir más por esa lealtad. Y esto se hace cada vez, evidentemente, cada vez más marcado, y esa es la situación que, diríamos así, surge en 1808 y sigue manejándose a partir de 1808 en los mismos términos que en el pasado. Es decir, todavía es un diálogo cada vez más forzado entre un soberano omnipotente que está cautivo y súbditos fieles que están desolados por el cautiverio del soberano. Ahora bien, ¿qué se hace evidente? Y aquí creo que tomándome una licencia a los efectos de renovar un poco lo que ya había dicho, y por otra parte interesado en lo que podríamos llamar el giro narrativo que hoy vive la historiografía, es decir, desde que se acabaron los grands récits, los grandes relatos, hemos vuelto al relato. ¿Por qué hemos vuelto al relato? Porque en el fondo el gran relato nos libraba de la necesidad de relatar. Todo iba a adquirir sentido en el futuro y por lo tanto podíamos hacer lo que quisiéramos con el presente porque había un orden secreto detrás del aparente desorden. Ahora tenemos una situación muy nueva y muy vieja. Cada vez más recuerdo, porque yo estudié hace muchos años algo que en aquella época se llamaba Introducción a la Historia, y yo propondría que volviera a llamarse Introducción a la Historia, porque si las bases mismas del saber histórico cambian cada 10 años, lo mejor es no cambiarlas cada 10 años, darle un nombre lo suficientemente neutro para que sirva siempre. Pero en aquella época se hablaba de cosas como de series, intersecciones de series. Estaban los planteos tan interesantes de Cournot, ¿verdad? Es decir, que había series que se entrecruzaban y que estaban destinadas en el futuro, mediante un proceso entrópico, ¿verdad?, a llegar finalmente al fin de la historia. El fin de la historia en la cual finalmente la entropía va a ser total y por lo tanto todo se va a paralizar. Las leyes históricas serían como las leyes naturales, solo que probablemente no habría nadie para constatar que así lo son. De tal manera que lo que me preocupa, entonces, tomando literalmente el título de esta reunión, de los imperios a las naciones, que es, creo que aquí tenemos al inventor de esa fórmula tan feliz, o por lo menos uno de los inventores, de qué manera se establece una relación entre lo que ocurre en 1810 y el surgimiento de las naciones. Ahora bien, ¿cuándo surgen las naciones? Y este es el problema. En 1825 hay acuerdos que ahí termina la guerra de independencia, salvo algunos coletazos en el sur de Chile a que nadie presta atención.